Hola a todos, me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy me acompaña nuevamente aquí en el podcast el doctor Oscar Fernández, con quien vamos a platicar sobre temas de sostenibilidad, sobre microbioma y bueno, sobre algunos otros temas interesantes. Antes que nada, doctor Oscar, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Olmo. Pues aquí saludándolos con mucho gusto de vuelta aquí a tu podcast que ya se ha vuelto referencia para muchos al parecer y eso me agrada. Excelente, qué bueno. Ya ha estado usted en un par de ocasiones aquí en el podcast, pero rápidamente para quien no lo ubique, ¿quién es Oscar Fernández? Bueno, yo estudié ingeniero agrónomo especialista en suelos hace ya algunos años. Después hice mi maestría en biotecnología de plantas y justo estoy terminando el doctorado en biotecnología de plantas. Maestría y doctorado fue en el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Politécnico Nacional aquí en Irapuato. El La Simvestab. licenciatura, el famoso Simvestab Irapuato. La licenciatura pues, fue en la Universidad Autónoma Chapingo desde hace, ya va para 14 años, ahí trabajo de profesor investigador. Me desarrollé en el área de suelos, fertilidad, nutrición y más que en la microbiología, en el asunto del microbioma que vamos a platicar hoy. Ok, excelente. Pues como ya dijo, vamos a platicar sobre el microbioma, pero antes de eso me gustaría conversar un punto que tenemos pendientes, que es el tema de sostenibilidad o sustentabilidad. Por ahí usted me hizo una aclaración que de hecho ya publiqué yo en algún episodio, pero pues ¿qué término es el correcto para usar en la agricultura, doctor? Sí, comentaba yo que el término original se creó en inglés en 1987 con la Comisión de Medio Ambiente de la ONU, que se le conoce, en inglés sería sustainable. Sin embargo, al parecer, cuando se pasó al español, alguien lo puso como sustentable. Sin embargo, cuando uno recurre al diccionario de la Real Academia Española, dice que sustentable quiere decir que es sostenible. Y Ok. entonces uno recurre otra vez al diccionario y dice que sostenible es que se puede mantener en el tiempo. El famoso informe de Brundtland, pues se publicó en inglés la primera vez, pero en su primera versión en español, precisamente ante esta confusión de cuál término era correcto, la primera versión utiliza el término desarrollo duradero. Ok, ni una ni otra. Ni una ni otra. Ya después no sé de dónde salió el sustentable, sostenible. Lo que a mí me preocupa y me parece realmente importante es no tanto el término, porque algunos lo utilizamos de manera indistinta y no pasa nada. En el caso de México, nuestra ley de desarrollo rural es desarrollo rural sustentable. En otros países, como en Colombia, que me comentaban la otra vez, allá sí se usa sostenible. Lo que me preocupa es que he visto algunos webinars, pláticas, hasta congresos, donde pues ahora como que todo el mundo quiere crear su concepto o su idea. Sí. Y entonces hay quien dice, no, es que sostenible es una cosa, sustentable es otra cosa. E inclusive ahora con esto de la economía verde y la economía circular, pues hay quien también cuestiona los objetivos del informe Brundtland, la idea de sostenibilidad que perpetúa el mismo modelo, simplemente es la misma marrana pero revolcada. Entonces yo creo que lo importante es, ya sea que utilicemos en español sustentable o sostenible, lo importante es ponernos de acuerdo qué significa Ok. o a qué le vamos a llamar. ¿Cuál sería Y el concepto que debemos de abrazar todos? exactamente. Y yo llegué a la conclusión, y algunos lo han retomado, que hablar de sostenibilidad es hablar de eficiencia. Es decir, si hablamos de agricultura o la actividad humana misma, tenemos recursos naturales que son renovables. Cuando queremos hablar de sostenibilidad en estos recursos renovables, lo importante es que seamos eficientes utilizándolos, que nos permita una tasa de reposición que no nos meta en problemas posteriores. Caso del agua ahorita que estamos en sequía, por ejemplo. Sí. Como no tuvimos cuidado en el cuidado del uso del agua,
pues ahorita casi todos nuestros embalses, creo que tú también ya has hablado de eso aquí en tu podcast, Así es. pues están muy por debajo de lo mínimo que siquiera necesiten operarlos. Pero sabemos que en cuanto llueva, pues eso esperamos, probablemente vuelva a llover. El problema es cómo le hacemos para hacer un uso eficiente del agua y evitarnos estas crisis. Y si hablamos de recursos no renovables, es todavía peor, porque ahí sabemos que se van a acabar en algún momento. Entonces tenemos que ser tan eficientes de que el día que se nos termine, ya encontramos una alternativa para reemplazarlos o sustituirlos. El día que podamos hacer uso de la energía solar, pues ya no nos vamos a preocupar de nada. La podemos usar, el problema es que no tenemos sistemas eficientes para almacenarla. Las celdas cada vez son más eficientes, el problema es que las baterías para almacenarlas todavía no son tan eficientes. Y son contaminantes, ¿no? Ya cuando acaba su vida útil. Exactamente, entonces yo creo que hablar de sustentabilidad o sostenibilidad, el punto es hablar de eficiencias, mantener la idea de que esos recursos se deben de conservar para generaciones futuras y mantener el componente económico donde todos salgamos beneficiados, tengamos una buena calidad de vida, y la parte social que también permita que esos ingresos, esas ganancias se distribuyan más o menos de manera equitativa y todos tengamos una buena calidad de vida, y en un medio ambiente, que esto cada vez por fortuna le ponemos más atención, un medio ambiente que también nos permita vivir en equilibrio. Cada vez es más caro comprar una casa en un fraccionamiento que está cerquita del bosque, en cambio las casitas cercanas a la ciudad cada vez se abaratan más, bueno, en algunas partes, ¿va? Así es. Cada vez son más caras. Es decir, buscamos lo verde, porque hay estudios que marcan que vivir cerca de la naturaleza nos da más paz, más tranquilidad, en fin, esos intangibles que tiene la naturaleza. Como académico, ¿cuál es su punto de vista del concepto de sustentabilidad o sostenibilidad aplicado a las empresas de producción agrícola? O sea, que sean sustentables o sostenibles. ¿Aplicaría el mismo concepto, me imagino, porque el objetivo de estas empresas es ser eficientes para crear o generar riqueza? Sí, de hecho, aquí es donde caben las críticas al uso que se le ha dado al informe Brundtland, porque cada vez hay más empresas que venden, hablando de mi área, fertilizantes más eficientes, y está bien. Su preocupación primordial es la ganancia, porque ellos al final requieren vender más, pero necesitan un argumento de venta, y ese argumento de venta al productor, al campesino es: vas a utilizar menos porque este es más eficiente, y si te importa el medio ambiente vas a contaminar menos. Okay. Sin embargo, como mi producto contamina menos, pues te vale más. Entonces se compensa una cosa con otra, y en el sector comercial, en su mayoría sigue prevaleciendo la parte comercial. Sin embargo, desde hace muchos años que se instituyó esto de las empresas socialmente responsables, hay empresas que lo hacen nada más por cuestiones de mercadotecnia, pero hay empresas que sus gerentes sí creen en este rollo, sus dueños sí creen en este rollo, y hacen campañas de reforestación, y lo que me parece más importante, no solo venden su producto, sino también dan capacitaciones. Cómo usar mejor su producto, bajo qué condiciones sí funciona, bajo qué condiciones no funciona. Entonces el mercado es muy variado, desde los que buscan la ganancia y lo utilizan como mercadotecnia, y no solo en el sector primario, fertilizantes, agroquímicos, también en el agroindustrial. Hoy en día uno ve ciertos comerciales y dice que Bimbo ya produce el trigo para el pan en agricultura regenerativa. Y pues quién sabe qué será eso, pero está de moda hablar de agricultura regenerativa, y Bimbo hace agricultura regenerativa. Y así varias empresas. Lo mismo pasa en las petroleras. Hay quien cuestiona si las petroleras, toda la parte verde, entre comillas, que hacen, si es realmente porque lo creen o simplemente les da un estatus, como decimos normalmente, se lavan la cara y hagamos de cuenta que no pasó nada, cambiemos todo para que todo siga igual. De hecho, en el agro, pues podríamos hablar de greenwashing, ¿no? De empresas que pareciera que están haciendo algo por el medio ambiente, pero en realidad es justamente nada más para mostrarle a los accionistas o al público que
que no están en contra de eso, ¿no? Hagamos un paréntesis aquí, doctor. Usted mencionó el informe Brundtland. ¿Nos puede explicar nada más para dar contexto qué es este informe? Sí, a ver, la historia es un poquito larga. Recordemos que desde la Primera Guerra Mundial, pues hay quien tuvo la idea de que debía haber una manera de que una instancia supranacional mediara en los conflictos. Llegamos a la Segunda Guerra Mundial, Roosevelt y Churchill, sobre todo Roosevelt impulsó su idea de la Liga de las Naciones. Esa Liga de las Naciones se terminó convirtiendo en lo que hoy llamamos la ONU. La ONU generó varios organismos. Ahí tenemos la UNESCO para el asunto de la cultura, tenemos la FAO para el asunto de la agricultura y la alimentación, y así varios instancias que tiene la ONU. Después de la Segunda Guerra Mundial creamos muchos productos que ya existían, pues empezaron a aplicar a la agricultura, como el paraquat, que se utilizaba en la guerra para defoliar en el Pacífico, para encontrar allá a los filipinos, a los japoneses que se escondían en la jungla. Lo aplicaban hoy, mañana ya estaba todo quemado, ya podían los gringos atacar. El paraquat se incorporó a la agricultura, y así varias cosas, y uno de ellos fue el DDT, famoso insecticida. Sí. Y mucho tiempo se dijo que el DDT no era dañino, que no hacía nada. Yo les digo luego en pláticas que yo recuerdo que en mi infancia, cuando alguien tenía piojos, había niños que los bañaban con DDT. Y le digo, bueno, así quedó mi generación después de que nos bañamos con DDT. Sin embargo, precisamente a finales de la década de los 60, Rachel Carson escribe un libro que se llamó Primavera Silenciosa. Sí. Y se considera pues que con ella se funda la ecología. A partir de ese libro y otras cosas, pues nos dimos cuenta de que no había un crecimiento infinito, que los recursos eran limitados. Y entonces la misma ONU creó esta comisión de medio ambiente, la cual tuvo representantes de 30, 40 países, y se le conoce como el informe Brundtland porque la presidenta de esta comisión era la ex primer ministro de Noruega, me parece, que ese es su apellido, Brundtland. Okay. Ella era médico de profesión. Y este documento se volvió, curiosamente todo el mundo lo cita, pero pocos lo han leído, se volvió como el paradigma de la sostenibilidad. Porque, insisto, ellos lo plantean por primera vez y hacen todo un diagnóstico de cómo la humanidad está creciendo descontroladamente, cómo nos estamos agotando los recursos, cómo estamos contaminando, cómo el sistema económico prevaleciente nos lleva a reexigir cada vez más recursos. Y este informe también plantea una serie de recomendaciones que van desde lo mundial hasta lo local o regional. Y precisamente se publicó en 1987, ya no me acuerdo si agosto u octubre, pero en el segundo semestre de 1987 se publicó. Y es a partir de ahí donde se establece el famoso paradigma de la sostenibilidad o sustentabilidad. Ok, muy interesante. Gracias por este paréntesis cultural. Doctor, para entrar ya más a sus dominios preferidos, cuando hablamos de suelo, hablamos de un recurso que usted ya mencionó, recursos renovables, recursos no renovables. El suelo entendería yo que es no renovable. Ahorita usted nos confirma. Para hablar sobre la sostenibilidad del suelo, ¿es correcto aplicar este término de sostenibilidad? ¿Es un recurso con el que podemos ser más eficientes? Indudablemente. Precisamente son de las cosas que luego hay que aclarar. Se considera que el suelo es un recurso natural no renovable en escala humana de tiempo. Es decir, sí un suelo se puede regenerar, no hay problema. El problema es cuánto tarda en volverse a formar un suelo. Y entonces caemos en otro problema, ¿a qué le vamos a llamar suelo? Yo me peleo mucho sobre todo con la gente de orgánicos, porque dicen, podemos formar suelo muy rápidamente y vean, aquí tengo mi suelo. Y efectivamente, si lo vemos en términos de producir plantas, se puede generar suelo. El problema es que cuando hablamos del suelo, el suelo forma parte de un todo y ese todo se llama ecosistema. Y el suelo en ese ecosistema cumple varias funciones.
Primero, es un sumidero de carbono, que después podemos retomar. Es el mayor filtro de agua en el planeta. Es el que permite regular los ciclos hidrológicos, porque mucha del agua está atrapada en la corteza terrestre, porque primero pasó por los suelos y tenemos los famosos mantos acuíferos. Por supuesto, es el sostén de toda la biomasa vegetal que existe en este planeta. Es regulador de los llamados ciclos bioquímicos, particularmente del nitrógeno. Cuando yo hablo de el suelo no es renovable en escala humana, escala de tiempo humana, es porque yo puedo formar un suelo productivo en 5 o 6 años, sin problema. Pero ese suelo no va a corresponder al suelo original que estaba en esa región. Y entonces, primero hay que aceptar que nosotros tenemos un impacto. No hay manera de que la humanidad no impacte al planeta, porque somos los únicos que quitamos la vegetación natural para poner de lo que comemos, los suelos agrícolas. Quitamos la vegetación natural y luego todavía la sellamos porque le ponemos asfalto para hacer carreteras y calles, ponemos edificios. El problema es que si no somos eficientes, y es lo que hemos venido haciendo durante años, ampliamos nuestra zona de influencia, la hacemos cada vez más grande. Entonces, cuando afectamos el resto del ecosistema. Sí. Ahora, volviendo al caso del suelo. Si yo tuviera, por poner números, un ecosistema que mide 100 hectáreas y la agricultura ocupa 50 hectáreas, lo que pasa en ese suelo agrícola invariablemente va a afectar a las otras 50 hectáreas del resto del ecosistema. Otro problema que tenemos es a lo que le llamamos tipo de suelo. Le llamamos tipo de suelo por la textura, si es arcilloso, si es arenoso, por el color, si es negro, si es rojo, si es gris, si es amarillo, si es café. Pero nosotros los sueleros, cuando hablamos por tipo de suelo, hablamos de un conjunto de características y le asignamos nombre. En ese sentido, por ejemplo, Michoacán con los aguacates. Los aguacates de Michoacán están sobre un suelo que se llama andosol. Un suelo muy fértil, muy productivo. El topure, ¿no? El topure le decían en purépecha. Sí. Son suelos que se formaron a partir de cenizas volcánicas, son muy fáciles de intemperizar, y ahí está el Paricutín. El Paricutín empezó a hacer erupción en 1943, vamos para 80 años, y fuera de lo que fue el manto de la lava, donde solo cayó ceniza, pues ya tenemos suelos de más de 1 metro de profundidad, y ahí están los aguacates bien felices. En esas condiciones el suelo se formó bien rápido. Pero si nos vamos a la península de Yucatán, donde el material parental o el material que da origen a los suelos son calizas, donde tienen precipitaciones únicamente en verano, donde las calizas básicamente son carbonatos de calcio, ahí los suelos miden 15-20 centímetros, les llamamos leptosoles. Ahí, para que se forme un suelo, se dice que se forma 1 centímetro cada 5,000 años. Uf. Si nos atenemos a la Biblia, Matusalén vivió algo así como 800 y cacho de años. Ni Matusalén hubiera visto formarse 1 centímetro de suelo en Yucatán. Vaya. Si nos vamos a nivel más macro, el Bajío guanajuatense, los vertisoles, un vertisol tarda en formarse entre 100 y 200,000 años. Un oxisol que no tenemos en México, solo existen en las zonas ecuatoriales, Brasil, la Amazonia. Un oxisol tarda en formarse entre 200,000, entre 100,000 y 2 millones de años. Pensando que es un suelo que forma parte de un todo. Entonces, en ese sentido, no podemos hacer suelo. Okay. Sí podemos hacer suelo en términos de para mantener las plantas, y creo que debemos hacerlo. Pero tener clara la idea y no creer que no estamos impactando solo porque pues yo ya formé mi suelo que se degrade. No, formaste un suelo que además tiene nombre, se llaman antrozoles precisamente, porque son suelos hechos o modificados por el hombre. Y en este sentido, ¿cómo se puede hacer ese suelo? O sea, ¿cuál es el proceso? Ahí todavía no me queda claro ese punto. Es una duda conveniente, importante. Para empezar, ¿a qué le llamamos suelo? ¿O qué es el suelo? La definición del libro es que es un cuerpo natural heterogéneo, anisotrópico. Cuerpo quiere decir que tiene 3 dimensiones, pero lo importante es qué ocupa esas 3 dimensiones. En un suelo conviven materiales orgánicos y materiales inorgánicos. Los materiales inorgánicos hablamos básicamente de 3 partículas: arenas, limos y arcillas, que
se van a aglutinar, ya sea por las arcillas, ya sea por la materia orgánica, ya sea por carbonatos, ya sea por óxidos, se juntan y forman lo que llamamos estructuras o los agregados del suelo. Estos a su vez se van juntando unos con otros y tenemos lo que conocemos como el perfil del suelo, que el perfil no es el corte, el perfil es la sucesión de capas. Ok. ¿Por qué el suelo tiene capas? Porque dependiendo de qué exista cada profundidad, nos dice que ciertos elementos están presentes y que están interactuando de cierta forma. Por ejemplo, la parte superior casi siempre o es oscura, o es negra, o es café oscuro. Eso nos está indicando que ahí se está acumulando la materia orgánica. Después, no son muy comunes, pero podría venir un horizonte más claro, que es un horizonte aluvial. Ahí me está diciendo que todos los materiales más finos se están lavando hacia la parte de abajo. Y luego viene el famoso horizonte B, que es el horizonte de acumulación, que todo lo que está arriba, por efecto de la gravedad, por el efecto del lixiviado de la materia orgánica, del mismo paso del agua, se acumulan los materiales en esa parte. Entonces, a ese conjunto de características es a lo que le llamamos tipo de suelo. Entonces, generalmente, sobre todo la gente de agricultura orgánica, dice que forma suelo porque está imitando o tratando de crear la capa superior, la que tiene mucha materia orgánica. Ok. Desde 2006, el sistema de clasificación de la FAO tiene un tipo de suelo que le llama tecnosoles, porque sí son suelos hechos por el hombre. Porque tú aprovechas, no sé, derribar un edificio, ¿qué le hacemos a todo ese cascajo? Pues fíjate que acá hay una hondonada, ¿qué te parece si metemos el cascajo, lo molemos, luego le metemos composta, le metemos lombricomposta, y luego le metemos microorganismos, y luego las plantas más rudas que te encuentres que sobrevivan, y así se van formando los dichosos tecnosoles? Por ahí gente de la UNAM y del Poli, que trabajan más las áreas urbanas, están proponiendo los tecnosoles como formas para reforestar y reverdecer la Ciudad de México, por ejemplo. Entonces, a eso es a lo que le llamamos, a lo que le llaman la mayoría formar suelo, ya sean tecnosoles o antrosoles, suelos que permitan realizar alguna actividad, particularmente cultivar plantas. Ok, interesante. Pasando al tema del microbioma, ¿podríamos decir que el microbioma de los suelos es un recurso o cómo lo catalogaríamos para hablar de sostenibilidad del microbioma? Buena pregunta. Primer punto importante. Mucho tiempo se consideró y se sigue considerando que para que un sustrato le llamamos suelo, debería contener vida o ser capaz de sostener plantas. Eso también así lo dicen los libros. Sin embargo, desviándome hacia el asunto del microbioma, ¿qué le llamamos microbioma? Micro viene de pequeño, como los microorganismos. Sí. Y bioma es un término que se inventaron los biólogos para referirse a un ecosistema. Yo los conocía así como sistemas vegetales, ecosistemas, pues ahora le llaman biomas. Ok. Entonces, estamos hablando de un pequeño ecosistema integrado o formado por microorganismos. Este microbioma generalmente lo hemos asociado a que acompaña a un ser superior, a un ser multicelular. Nosotros contenemos nuestro propio microbioma en el estómago. Perdón, en el intestino. Nuestro intestino está lleno de microorganismos que nos permiten asimilar ciertos nutrientes, realizar ciertas funciones. Las plantas, también por su origen, somos lo que le conocen como lobionte, es decir, esos microorganismos pueden estar al interior o también sobre la superficie. En este sentido, siempre hemos asociado el microbioma a seres vivos. Sin embargo, los microorganismos que surgieron hace 3.600 millones de años en condiciones totalmente diferentes a las que tiene el planeta hoy en día, no había atmósfera, no había suelo, no había plantas, como no había atmósfera, la radiación pegaba de lleno. Primero surgieron unos microorganismos que les conocemos como quimiolitotróficos, que no obtienen su energía de materia orgánica, sino obtienen su energía de materia inerte, aprovechando el proceso de óxido de reducción
de algunos minerales, de aquellos elementos que tienen más de un estado de oxidación. Por ejemplo, el hierro tiene +3 y +2. Cuando pasa de un estado a otro, libera un electrón y de ahí esos microorganismos obtienen su energía. Comían esa energía. Comen, todavía existen. Ok. Y estos microorganismos fueron los primeros que nos ayudaron a formar suelo. Entonces hay microorganismos que no dependen de las plantas. Tienen su nicho especializado en el suelo. No comen necesariamente cosas orgánicas. Después evolucionaron. Hay microorganismos que son totalmente patógenos, no saben llevarse bien con la planta más que comérsela. Hay microorganismos que depende, el más citado siempre es el fusarium. El fusarium vive de procesos de descomposición, pero cuando le quitan su comida, pues es un patógeno bien agresivo. Sí. Entonces, lo que yo propongo es que el suelo en sí mismo tiene su propio microbioma, porque se van estableciendo en estos espacios que llamamos poros. Hay poros que son demasiado pequeños, inclusive se les dificulta el intercambio gaseoso y ahí se establecen los anaeróbicos. Todo suelo tiene un espacio que no tiene intercambio gaseoso y ahí viven microorganismos anaeróbicos que tienen una función en la naturaleza y que no le importa si hay plantas o no hay plantas. Okay. Hay otro grupo de microorganismos que a lo mejor ya viven en ciertos poros, ya son aeróbicos, pero no les importa si hay plantas o no, porque ellos son bien exquisitos para comer, solo se encargan de degradar el humus y por eso tienen poblaciones bien estables. Pero cuando pones plantas, la ecuación se complica, porque las plantas producen eso que llamamos de manera genérica exudados. Académicamente les llaman las rizodeposiciones o rizodepositaciones, donde también incluye los exudados, el mucílago, y ahí sí hay un mundo de microorganismos que viven de eso. Okay. Y la mayoría de organismos que utilizamos en la agricultura pertenecen a ese grupo que comen lo que les da la planta. Entonces, hoy sabemos que puede haber suelos, inclusive cualquier superficie, ahí están los gránulos de sal en el desierto de Atacama, la parte más seca del mundo, que uno rompe los gránulos de sal y se ven verdes. Son cianobacterias o ciertas arqueas que pueden vivir ahí, son capaces de quitarle el agua a la sal y sobrevivir. Okay. Hace algunos años, y fotosintetizan, por cierto, las cianobacterias, hace algunos años por fin llovió en el Atacama, más de lo esperado, y ahora al contrario, después de millones de años de adaptarse a esas condiciones, les cayó agua, pues ellos dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Y se estaban muriendo. Era una preocupación de los chilenos, sobre todo en la Universidad de Antofagasta, que es una de las más grandes que está cerca de la zona de Atacama y se dedica a estudiar eso. Se estaban cayendo las poblaciones porque les cambió de golpe su hábitat. Entonces, los suelos tienen microorganismos, cada suelo tiene su grupo de microorganismos, aunque hoy se sabe que son más específicos los hongos que las bacterias. Las bacterias son un poquito más vagas, más cosmopolitas, los hongos son un poquito más estables. E inclusive hoy sabemos que muy probablemente cada grupo de plantas o planta cultivada tiene como su microbioma nuclear. El suelo donde lo pongas, el 90% de las bacterias se van a repetir o más, porque tiene una comunicación. En ese mismo suelo hay un estudio muy, muy bueno. Pusieron, no me acuerdo si maíz o trigo, y tenía un cierto grupo de microorganismos. Al año siguiente pusieron girasol, y la distribución y la relación entre microorganismos ya cambió. Entonces, cada planta parece ser que tiene su grupo de microorganismos que lleva para todos lados, y si no los lleva, tiene manera de llamarlos. Eso le llamamos señalización, y es parte de los famosos exudados. Entonces, cuando queremos agregar microorganismos al suelo para mejorar los cultivos, debería de ser un conjunto de microorganismos específicos para cada cultivo. Todavía no existe eso, pero para allá vamos. Porque lo que hoy se sabe también, los microorganismos trabajan mejor cuando van en bola. Ok. Por eso lo de los complejos. Sí, exacto, a eso voy. Hay dos formas de verlo. Académicamente se usa mal el término de consorcios.
Es decir, los consorcios sí existen. Si tú te vas a un bosque de encinos, vas a encontrar en cierta parte del suelo que hay un grupo de microorganismos trabajando juntos. No quiere decir que todos sean cuates. Quiere decir que hay otros que las hacen de intermediarios para que los que no se llevan no se peleen y todos sigan trabajando en lo mismo, sobrevivir todos. Esos son los verdaderos consorcios. El problema es que tomar esos consorcios, aislarlos, mantenerlos y luego querer aplicarlos no es tan sencillo. Lo que la gente llama comúnmente consorcios, nosotros le llamamos comunidades sintéticas. Y las comunidades sintéticas es como cuando uno llega el primer día a clases, no conoce a nadie, te ponen ahí y pues ya con el tiempo aquel me cae gordo, aquel me cae mal, y entonces nosotros vamos seleccionando quiénes se van llevando bien, quiénes sí pueden mantenerse juntos, quiénes cuando los ponemos al cultivo siguen trabajando juntos, ya no solo en el laboratorio se comportan bien, sino también en el cultivo, y eso es lo que ya existe comercialmente. Si hoy tú revisas las etiquetas, ya no traen un solo producto o un solo microorganismo. Por ejemplo, hay uno que trae pseudomonas con tricoderma, con bacillus, que las tres se usan para biocontrol, pero también bioestimulan la raíz, dependiendo cómo se apliquen. Bueno, si las aplicas a la raíz, pues, y uno los quiere aplicar por separado, no vas a tener una pachanga. ¿Qué es lo que hizo esta empresa? Pues en su laboratorio les puso las condiciones y dijo, ¿se llevan bien o se llevan bien? Sí se estabilizaron y ahí existe ese producto. Y también hemos encontrado, fíjate, se me están olvidando las maravillosas micorrizas. Ok. Es que las micorrizas, en estos últimos años, yo ya me he unido al club, que no importa qué microorganismo utilices, el primeritito que tienes que aplicar son micorrizas. Okay. Porque las micorrizas es un hongo que a fuerzas necesita un hospedero, a fuerzas necesita una raíz. En su nombre lleva su destino, siempre les digo, porque mico es hongo, rizo raíz, son hongos de las raíces. O sea, sí van a estar en el suelo sus esporas, sí van a estar sus hifas, todos sus propágulos, pero si no tiene una raíz para reproducirse, no va a continuar su ciclo. Lo importante de las micorrizas es que parece ser que son el buena onda de toda bolita que existe. Es el intermediario para todo. Ok. Entonces, por ejemplo, hay pseudomonas que las plantas no las reconocen como benéficas, pero la micorriza la hace de intermediario. ¿Qué es lo que hace la planta? A la micorriza le da el azúcar, la micorriza se lo da a la bacteria, en la naturaleza nada es de a gratis, la bacteria le paga con el fósforo que solubilizó. Si la planta lo utiliza, se lo da inmediatamente, si no lo guarda en unos compuestos que ahora son famosos, los polifosfatos, y entonces ya la micorriza le dice, bueno, ya entregaste tu fósforo, aquí está tu pago, aquí está tu azúcar. La hace de intermediario. Pero más interesante aún, el caso más sonado es una bacteria que se llama Metylobacterium symbioticum, que ha hecho mucho ruido, el año pasado hizo mucho ruido, porque ese es endosimbionte, pero va al follaje. O sea, la pones en la hoja, encuentra la manera de entrar al córtex y empieza a fijar nitrógeno para su hospedero. Además de que es famosa por eso, lo interesante es cómo la encontraron, que fue totalmente por accidente. Unos cuates en España, ya no me acuerdo si en Mallorca, estaban estudiando hongos. Ajá. Entonces, cuando estaban viendo una espora de una micorriza, pues vieron que había una cosa rara, y esa cosa rara fue esta bacteria. Entonces, hoy sabemos que no es el único caso, y hay otros, no tardan en salir al mercado también, que muchas bacterias, por alguna razón, se meten a las esporas de los hongos, y entonces tu hongo ya no va solito, va con un cierto grupo de bacterias. Entonces, por eso digo que me uní al club de que los que recomiendan las micorrizas como primer microorganismo, porque primero te sirve de intermediario, y segundo, pues puede llevar bacterias que ni sabemos, pero sí sabemos que si van con la micorriza van a ser benéficas. Ok, en este sentido, primero que nada quiero precisar el punto de los consorcios, que a lo mejor, como usted comenta, no son consorcios, estaríamos hablando a lo mejor de mezclas. Su uso se recomienda más en conjunto, en este caso de los microorganismos, porque son más eficientes de esa manera. O sea, ¿estaríamos aquí volviendo al tema de la eficiencia? Sí, han demostrado ser más eficientes.
Pero vuelvo a insistir, siempre y cuando ya traigan un proceso de validación. Es decir, si yo agarro y digo, fíjate que a este le compré una pseudomona, a este le compré un bacillus, a este le compré una vulcoderia o vuljoderia, depende cómo lo pronuncies, y yo los mezclo y los pongo, quién sabe cuál vaya a ser el resultado. Ejemplo, las tricodermas, porque existe el concepto que le llamamos la cepa, y la cepa tiene que ver con, hoy yo fui al campo, tomé una muestra, esa es mi cepa, porque en este momento había cierta temperatura, había cierta humedad, la planta no tenía estrés, pero si voy mañana o pasado y alguna de esas condiciones cambió, en ese momento la tricoderma está teniendo otro comportamiento. Ok. Y entonces, probablemente aunque sea el mismo individuo, pero como la colecté en día diferente, yo las vuelvo a juntar, es como las grandes familias, que primero era nuclear, pero después se extendió y luego algún día los tataranietos se topan, oye, pero somos parientes, pues me vale, me debes, me pagas. Así pasa con los microorganismos cuando hablamos de cepas. El caso, creo yo, quizá es más complicado, es tricodermas, porque la tricoderma es muy agresiva, es muy territorial, es muy celosa, defiende su espacio. E inclusive si tú pones la misma especie, pero si ya es de otra marca, seguramente va a haber pleito. Conciliar tricoderma se vuelve muy complicado. Entonces, volviendo a tu pregunta inicial, sí, normalmente son más eficientes, pero sobre todo, por ejemplo, las pseudomonas son muy buenas solubilizando fósforo. La Ajá. tricoderma también. Entonces, si tú pones tricoderma y pones pseudomonas, pues seguramente incrementarás la solubilización de fósforo, y está bien. Eso va a ser siempre y cuando estas dos comulguen, porque si en lugar de hacer su chamba se ponen a pelearse, pues no vas a tener nada. Menos eficiencia. Así es, por eso es complicado trabajar con microorganismos. Y yo sé que suena muy fácil y muy bonito de los vamos a mezclar. No, por eso existe el proceso previo de selección y de manipulación y de estabilización para saber que siempre van a hacer lo mismo. Con base a esto que usted me está diciendo, entonces entendería que para un agricultor o que un agricultor debería de comprar estos consorcios en los que ya vienen varios a nivel comercial, que comprar por separado y mezclarlos en un tambo, ¿no? Indudablemente. O sí puede comprarlos de manera individual, pero entonces irlos aplicando a su cultivo de manera escalonada. Ok, uno tras otro, así para no se pelean tanto si llega a haber choque. Así es. O sea, por ejemplo, yo recomiendo mucho primero micorrizas, por lo que acabo de decir, son las buena Ajá. onda y somos intermediarios. Después, los bacillus, que también se venden muchos, aunque el más conocido es subtilis o thuringiensis, pero los bacillus que también ya se venden muchos. Después seguirían las pseudomonas y después, o al último, yo siempre digo, no importa qué vayas a aplicar, empiezas con micorrizas y el último que tienes que aplicar es la tricoderma. Ok. Porque si pones la tricoderma primero, casi siempre después no deja que se establezca nada. O Volviendo a sea, los memes de fin de año, aunque estamos a medio año, es como el tío que ganó las tierras y ya no deja entrar a nadie. es tirar el dinero a la basura entonces. No tanto así, pero sí te puedes meter en muchos problemas. Por eso, a diferencia de otros productos como los mismos fertilizantes, en los microorganismos sí se recomienda mucho hacer pruebas. Ok. En lo que usted nos ha comentado hasta ahora, mencionó que cada tipo de suelo tiene su microbioma. En este caso, mi pregunta sería, si yo llego con un producto que le llaman consorcio, con diversos microorganismos que seguramente vienen de donde yo no sé, y los aplico a mi suelo, ¿no puede haber ahí un problema de que esté afectando a los microorganismos nativos? Me he encontrado al menos 3 artículos, el último todavía no lo leo, que no importa lo que hagas, cuando cambias de uso de suelo a ponerlo en agrícola, disminuye la biodiversidad y tiendes a estandarizarla. Precisamente en ese sentido, muchos piensan, pues se trata de devolverle la biodiversidad, pues, qué más fácil que ponerle microorganismos. Sí. Eso es medianamente cierto. No es una respuesta sencilla porque
Primero, los microorganismos que nosotros ponemos, vuelvo a insistir, la mayoría van a estar activos y en altas poblaciones mientras esté la planta, porque viven de sus exudados. O los que son de biocontrol, pues algunos sí se alimentan de lo que están controlando. Pero una vez que se acaba el cultivo, las poblaciones bajan. Por eso los tengo que estar aplicando año con año, ciclo con ciclo. Porque estas poblaciones dependen de la presencia de plantas. Pero también no hay suelo que sea completamente estéril, tienen poblaciones muy bajas. Y tarde o temprano los microorganismos que hay en el suelo conviven con los que yo estoy poniendo. Se hacen amigos. Pues no sé qué tanto, eso le llaman transferencia horizontal de genes. Y entonces empiezan a combinar. Y entonces empiezan a establecer nuevas poblaciones. Entonces, ahora nada más estamos hablando de microorganismos. Dependemos mucho de las propias condiciones del suelo, empezando por el pH. El pH regula mucho la actividad de los microorganismos. Los hongos prefieren la acidez y las bacterias están más cómodas de neutro a ligeramente alcalino. Ok. Entonces, la actividad de los microorganismos depende mucho del pH. Depende mucho, y tiene que ver más con tu pregunta, la materia orgánica. Cuando nosotros dejamos un residuo, ese es eso, un residuo, inicia un proceso de transformación. Una de las primeras cosas que se forma es lo que ahora le llaman materia orgánica particulada, la materia orgánica que todavía se va a transformar. En ese momento también se forma algo que es muy importante para los microorganismos que se llama materia orgánica soluble o materia orgánica disuelta. Ok. Cuando se hace una composta, una lombricomposta y nos pasamos de agua, sale un líquido amarillito. Ese color amarillo es la materia orgánica disuelta. Es lo primero que se comen los microorganismos. Por eso ahora que también están de moda las sustancias húmicas, se ha encontrado que si tú aplicas tus microorganismos, sobre todo bacterias, y las disuelves en sustancias húmicas o en té de composta o lixiviados de composta, lombricomposta, te mejoran el efecto de tus microorganismos. Porque los microorganismos tienen un periodo de adaptación cuando tú los pones. O sea, tú los traías en una botellita o inclusive los que traes del monte los traías en unas condiciones, los estás poniendo en unas diferentes. Y la materia orgánica soluble llevan cosas que les encanta comer. Entonces su periodo de adaptación se acorta. Entonces es muy buena esa recomendación. Pero volviendo a la materia orgánica, la particulada, la que todavía se transforma, se tiene que convertir en el famoso humus. Y el humus está hecho de 3 sustancias, de ácidos húmicos, de ácidos fúlvicos y de huminas. Los ácidos fúlvicos son los más pequeñitos, son de color amarillento, son de bajo peso molecular y son muy solubles. Los famosos ácidos húmicos solo son solubles en pHs alcalinos. Ya son más grandotes, ya no entran a la planta, pero sí cumplen otras funciones. Y algunos microorganismos, los que te digo que no dependen de la planta, que son exquisitos para comer, sí se los pueden comer. Y si tú revisas la estructura promedio de un ácido húmico, vas a encontrar que tiene una parte de aminoácidos, una parte de carboxilos, quizás por ahí una quitina, fenoles, distintos compuestos que si revisas la lista de lo que le llamamos bioestimulantes, cuando llegan los microorganismos y destruyen ese ácido húmico porque se lo están comiendo, liberan esos radicales y eso te explica por qué los ácidos húmicos son bioestimulantes. Por eso la materia orgánica es muy importante, porque alimenta a cierto grupo de microorganismos que no dependen de los exudados de las plantas. No comen cualquier cosa estos microorganismos, son bastante exquisitos. Y entonces, por eso es que no vemos tantos problemas con nuestros microorganismos que aplicamos, porque dependen de las raíces, y los otros están por su lado. A los primeros les llaman estrategia AR, porque tienen comida, se reproducen, no tienen comida, bajan sus poblaciones. Y los otros les llamamos de estrategia K, porque esos, aunque tengan comida, dicen, pues sí, pero a mí no me gusta engordar, si como 3 tortillas, son 3 tortillas religiosamente todos los días. Pongan 5, pues yo nomás como 3, y son poblaciones muy, muy estables, y se dice que son los que mantienen estables a los grandes ecosistemas. Todos los suelos tienen, pero los ecosistemas maduros hay más, y en los suelos agrícolas hay menos.
Doctor, si aplico microorganismos a mi suelo y mejoro mi microbioma, ¿estoy haciendo agricultura regenerativa? Sí, sí, y retorno a una pregunta que me decías hace rato, si el microbioma es un patrimonio, sí. Se considera que solamente conocemos entre el 1 y el 3% de microorganismos que hay en el suelo. Tiene mucho trabajo por delante entonces. Y son los que hemos reproducido en laboratorio, así es. Son los que hemos podido reproducir en laboratorio y que le hemos encontrado una utilidad. Por eso también los hemos reproducido. En ese sentido, la agricultura regenerativa se dice que se basa en 5 pilares. Y los 5 están relacionados al microbioma. Porque el primero, bueno, uno dice que hay que tratar de mantener diversidad de plantas en la parcela. Ya sabemos que cada grupo de planta produce sustancias, metabolitos diferentes en sus exudados radicales, y es como ponerle un buffet a las plantas. Hay una caricatura muy buena que yo utilizo en las pláticas, de que los microorganismos están como en un buffet, y ahora qué me como porque todo me gusta. Ok. Cuando tienes muchas raíces, muchas plantas, tienes diversidad de comida para los microorganismos. El otro va muy asociado, te dice que el otro principio, el segundo, que siempre tiene que haber raíces. Precisamente por lo que te digo, si no hay raíces, no hay exudados, las poblaciones bajan. Entonces, ¿cómo le haces para que tu microbioma se mantenga estable? Teniendo siempre raíces y de preferencia de distintas plantas. El tercer principio de la agricultura regenerativa plantea que debe de reducirse o eliminarse la labranza, porque precisamente se establecen nichos, cada que metemos el arado, rompemos el suelo, rompemos estos nichos, y los microorganismos se tienen que volver a ubicar donde vivo ahora. Pero un problema mayor es, hay nichos, hay poros, sí los microorganismos solubilizan, sí los microorganismos fijan nitrógeno, o lo bajan de la atmósfera, pero también mucho es porque ellos se lo comen, y no están libres hasta que ellos se mueren. Los famosos protozoarios, que son los olvidados en esta ecuación, ayudan a acelerar ese proceso porque se los comen. Y ya cuando se los comen, los desechos del protozoario, ya se liberan los nutrientes. Ok. Entonces, cuando tú rompes el suelo por el arado, le das acceso a ciertos microorganismos a los que los protozoarios no podían llegar por tamaño. Además de que cada que metes el arado, volteas el suelo y lo que más mata a los microorganismos es la radiación. Entonces, por eso el tercer principio es tratar de no laborar el suelo. En este punto, doctor, ¿la oxigenación que se logra al romper el suelo es más perjudicial o más benéfica para el microbioma? Interesante pregunta. Va a depender del suelo. Es decir, en los suelos arenosos no va a ser tan benéfico, porque los suelos arenosos, aunque tienen pocos poros, son muy grandotes, se drenan muy rápido y no tienen problema. En cambio, en los suelos arcillosos, con poca materia orgánica, sí los vas a estar ayudando. O peor aún, por eso es importante ver todo el perfil. A lo mejor tú tienes 30, 40 centímetros muy buenos, pero abajo tienes algo que te impide el crecimiento de las raíces, el libre movimiento del agua. Puede ser una cuestión natural o puede ser el famoso piso de arado, por ejemplo. Ok. Entonces, esa parte me lleva a algo muy importante, que hay que ver también el suelo como un todo, y no solamente los primeros 30 centímetros. Como normalmente lo hacemos. La labranza porque es mala, sino depende de qué suelo estoy hablando. Hay lugares donde independientemente de lo que hagan por el tipo de suelo, sí tienen que estar metiendo el subsuelo cada 4 o 5 años, precisamente para evitar estas capas que naturalmente se compactan, que sí existen en algunos suelos. Perfecto. Vamos por el punto 4. El punto 4 es integrar la ganadería. Y esto tiene varias aristas. La primera es que la agricultura y la ganadería están divorciadas en nuestro sistema económico. Tenemos áreas ganaderas y áreas agrícolas muy bien separadas. Mientras que en la ganadería, sobre todo en la estabulada, el estiércol es un problema, esta es materia orgánica que nuestros suelos están reclamando. Entonces, ese es un principio importante. Tratar de regresar a los ciclos biogeoquímicos como existían, porque la materia que produzco acá sale para darle de comer a la vaca y ya no regresa porque el estiércol se está quedando allá. Pero otra más directa con los microorganismos, sobre todo cuando hablamos de rumiantes, pues son muy ricos en microorganismos.
Y cuando ponen su excreta, cuando cae el estiércol, no solo están poniendo materia orgánica, también están poniendo microorganismos. Ok. Por eso con los que hacen bokashi, le ponen levaduras o le ponen pulque precisamente para acelerar el proceso. Por ahí hay algunos que agarran y colectan el rumen cuando matan a las vacas y ese también lo ponen en su bokashi, porque lleva un montón de microorganismos que aceleran la descomposición. Y lo bueno de agregar cualquier material orgánico es que no solo es materia orgánica, también lleva microorganismos. Entonces, esos son los principios. Me estoy olvidando de uno. Diversidad, raíces, ganado, la labranza, y deja acordarme cuál me estoy olvidando. Bueno, se me está olvidando uno. No hay problema. Pero a final de cuentas, todos tienen que ver con el asunto de los microorganismos. Aquí el problema o la limitante que yo le veo es que nada más estamos muy clavados en el suelo. Y nos falta la como parte dice, aérea. hay que verlo como un todo, ¿no? Sí, es que el problema es, sí, se pueden hacer maravillas con un buen manejo del microbioma, una buena gestión. Yo le llamo gestión. Porque gestión es decirle, oye, ¿por qué no haces esto? Y todavía no estamos en posibilidad de manejarlo, de decir, yo quiero que hagas esto. No, no, eso no se puede. Ya, ok. Podemos orientarlo, pero no necesariamente. Y sin embargo, aunque hagas todo bien, pues ahorita lo estamos viviendo con estas olas de calor, la planta se va a estresar. E indudablemente tú no controlas la parte aérea, no controlas todo el ecosistema. Cuando hemos vivido plagas que nos vienen de afuera, como las langostas, los chapulines, de repente te caen y... O sea, de repente la agricultura regenerativa se vende como si fuera muy sencillo y creo que está muy enfocada al suelo, cosa que me gusta porque soy suelero, pero se nos está olvidando la parte de arriba. De hecho, creo yo que la agricultura regenerativa, a mí me gusta el concepto de regenerativo, no sé usted qué opine, pero el hecho de que aceptemos que debemos de regenerar ya indica que estamos aceptando esta parte de que hemos echado a perder cosas y por eso debemos regenerarlas. Pero desde mi punto de vista creo que es de lo más complejo porque hay que tener una visión de todo el conjunto, ¿no? Efectivamente, ese es el problema, es decir, ¿qué vamos a regenerar? Primero, si hay un mea culpa, como dices, aceptar que el suelo ya no es igual que el original. Okay. Ahí es donde te queremos regenerarlo. El problema es que deberíamos regenerarlo respecto a la naturaleza, a lo que existía originalmente. Lo estamos regenerando en términos de nuestra productividad. Cierto. E insisto, no está mal. Si eso nos permite no ampliar la frontera agrícola, está excelente. El problema es que bajo ese concepto, pues ahora me extiendo, al fin voy a utilizar un sistema que no contamina. No es cierto. Un sistema que no impacta. No es cierto. Nosotros como especie, el solo hecho de quitar la vegetación natural, ya le rompimos el ciclo a los suelos. Hay un ejemplo que me gusta poner mucho. En 2018 fue muy famoso un estudio que hizo un cuate que está en España, Manuel Delgado Barquerizo, que lo hizo cuando estaba haciendo una estancia postdoc en Colorado Boulder. Por fortuna ahora ya tiene chamba ahí en Sevilla. Le mandaron varias muestras del mundo. Él estaba trabajando con el doctor Ratán, que hace 2-3 años le dieron el Premio Mundial de la Alimentación. Sí. Y le hizo un análisis metagenómico. Y aunque nada más se quedó a nivel de filum, a nivel de fila, reino filum, es decir, un nivel demasiado elevado, él encontró que los suelos tropicales eran los menos diversos en bacterias. Y dices, ¿cómo? Entonces, ¿cómo crecen los arbolotes? Bueno, pensaría que son los más diversificados. No, resulta que los más diversificados son los bosques caducifolios, 62 o 67 filas encontró, y luego los matorrales y los pastizales, donde encontró 42 filas, contra 7. Los bosques perennes, esos encontró 22 o 27 filas, no son tan ricos como pensábamos. Mi punto es precisamente las zonas tropicales, porque eso te explica por qué en México ya no tenemos selvas altas, porque esos arbolotes que estaban tenían un equilibrio muy especial con sus bacterias en el suelo. Le conseguían rápido fósforo, le conseguían rápido nitrógeno, potasio, hacían el reciclaje de la materia orgánica muy rápido. Y en consecuencia los árboles le entregaban exudados especiales.
Cuando yo quito los árboles, ya no hay exudados, las bacterias reducen sus poblaciones y se establecen otras. Y entonces yo llego ingenuamente con mi caoba queriendo reforestar, con cualquier otro árbol del cedro rojo, de estos que hay allá, hablando de los que tienen mucho valor comercial. Y llega el arbolito, dice, y como el meme del John Travolta, ¿y aquí quién está? A mí me dijeron que aquí me iban a ayudar las vulcoderias, las pseudomonas, los bacilos, otros microorganismos que ni conocemos y ya no están. Por eso fracasan muchas de esas reforestaciones, porque ese equilibrio muy frágil se rompió. En cambio, ¿quién sí se establece? El famoso acagual, la vegetación secundaria. Ok. Ellas dicen, ahora sí, quítate, ya no están las condiciones que te daban privilegios, ahora me toca a mí. Esto es como el primer y segundo hijo. Se va el consentido, ahora sí, yo ya me adueñé de tu cuarto. Eso es lo que hace el acagual. Lo que estoy entendiendo es que para hacer una reforestación con árboles nativos, primero hay que agregar, hay que restaurar el microbioma antes de hacer la reforestación. Hay que buscar la manera de ayudarle a que se vuelva a comunicar con su microbioma, sí. Complejo. Por eso también, qué bueno que lo mencionas, es importante que la reforestación, sobre todo en zonas áridas, en zonas tropicales, se haga con especies nativas, porque de repente, ya me acuerdo de los 90, en todos lados queríamos poner pinos. Allá en mi pueblo que está todo seco, todo el mundo quería poner pino, no duraba ni 3 años. Sí, definitivamente. Doctor, pues muchas gracias por esta conversación tan interesante. ¿Algún comentario final que tenga para la audiencia? Primero, pues agradecerte, sí, fue muy buena conversación, no estaba planeada. No me dejen evidencia. Para mí, no, así lo platicamos, han sido pláticas informales. Creo que sí son importantes los conceptos, los términos, pero sobre todo tener claro que como especie siempre vamos a afectar. Sí necesitamos incrementar nuestra productividad, tratar de reducir el área, la frontera agrícola, ya no ampliarla. Y definitivamente en los microorganismos del suelo está un gran tesoro, un gran futuro, porque apenas los estamos conociendo. Y pues las nuevas tecnologías nos permiten avanzar rápido. Y a nivel comercial, a nivel agronómico, que es la finalidad de tu podcast, sí, la tendencia es, hoy sabemos que un microorganismo solo es bueno, pero cuando van en bola son mejores. Y si los acompaño con materia orgánica, con otras condiciones, mejorar mi suelo, van a ser todavía mejores. Le agradezco por su tiempo y disponibilidad a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ahí. Recuerden que yo los espero muy pronto con un nuevo episodio aquí en el podcast. Hasta luego.